Prácticas de manipulación alimentaria, higiene y seguridad industrial aplicadas a una empresa procesadora de embutidos. El contenido que vamos a abordar es el siguiente: nociones sobre alimentos y su conservación, nociones generales sobre microorganismos y parásitos, actividad microbiana en los alimentos, enfermedades transmitidas por los alimentos, o mejor conocidas como ETAs, seguridad y salud laboral, nociones básicas de las buenas prácticas de manufactura, sistema HACCP aplicado en empresas procesadoras de embutidos, sistema de limpieza, desinfección y control de plagas. Toda empresa procesadora de productos cárnicos y embutidos y toda empresa en general de alimentos o de la rama agroindustrial debe cumplir con ciertas normativas legales y requerimientos del cliente. Es allí donde dos conceptos muy importantes resaltan, los cuales son calidad e inocuidad. Para asegurar la calidad e inocuidad de los productos finales, se requiere que el personal que labora tanto en el área de producción, así como en los laboratorios, áreas de recepción, despacho, entre otros, de una empresa, cumplan con las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación. A su vez, se deben cumplir con ciertos parámetros de seguridad industrial que son muy importantes, que no solo permiten mantener y mejorar las prácticas higiénicas y de fabricación, sino que también facilita y mejora las condiciones laborales. Objetivos. El objetivo de la siguiente charla son los siguientes. Estos son los 3 objetivos específicos. Primero, concientizar al personal acerca de la importancia de la manipulación correcta de los alimentos que allí se elaboran. Formar al trabajador con conocimientos y destrezas relacionados a los conceptos higiénicos sanitarios, así como la seguridad laboral, y promover un proceso de cambio que permita incrementar la higiene personal en la fabricación industrial de embutidos y productos cárnicos, así como todo tipo de productos de origen agroindustrial. Algunas de las definiciones básicas de las que vamos a hablar van a ser las siguientes: calidad, inocuidad, sistema HACCP, actividad de agua, que es muy importante, microorganismos, BPM, ETAs, entre otros. Materias primas. Por lo general, las materias primas de una empresa procesadora de embutidos se divide en 2 tipos: materia prima cárnica y materia prima no cárnica. La materia prima cárnica se refiere más que todo a los macroingredientes. Estos macroingredientes son aquellos ingredientes que se encuentran en mayor cantidad en los embutidos. En este caso, para los embutidos a partir de carne de cerdo y de pollo pueden ser los siguientes: tocineta, pollo beneficiado, carne deshuesada mecánicamente de pollo, filete de pechuga de pollo, filete de muslo, paleta de cerdo, piel, entre otros. Ahora, la materia prima no cárnica, como su nombre lo dice, se refiere a aquellos microingredientes, es decir, ingredientes que se encuentran en menor cantidad en los embutidos. Algunos de estos son la sal de cura, que se refiere a los nitritos y nitratos adicionados a los embutidos para alargar su vida útil. Proteína de soya, puede ser en forma de aislado de soya o concentrado de soya. Carragenato, condimentos, glutamato monosódico, fosfato, eritorbato, almidones, dextrosa, humo líquido en ciertos productos, color carmín de cochinilla y antioxidantes. Parte número 1. ¿Qué es un alimento? La definición legal de alimento es una sustancia de cualquier naturaleza que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación
es susceptible de ser empleado habitual o ocasionalmente para la nutrición humana. Es decir, en pocas palabras, es toda sustancia que sea usada tanto para la nutrición humana como la nutrición animal. Toda sustancia que cumpla esa función de nutrir tanto el humano como los animales es considerada como alimento. Composición química. Los alimentos, con respecto a su composición química, está lo que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, como su nombre dice, macro se refiere a aquellos nutrientes que están en mayor cantidad en los alimentos, como son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Cuando hablamos de micronutrientes, nos referimos a aquellos nutrientes que se encuentran en menor cantidad, en menor cantidad en los alimentos, como son las vitaminas, los minerales y los pigmentos, más el agua. El agua en este caso puede estar en tres fases, que son agua libre, agua ligada o agua atrapada. En este caso nos enfocaremos sobre todo en el concepto de agua libre, que es muy importante para posteriores charlas, ya que cuando hablamos de agua libre nos referimos a aquella porción de agua que puede ser liberada, digamos, ya sea por procesos físicos como el calor o por procesos físico-químicos como la ósmosis. Cuando hablamos con un alimento, entre un alimento posea más cantidad de agua libre, es un alimento que posee una actividad de agua mayor, es decir, un alimento que posee mayor humedad, mayor cantidad de agua. Esto es muy importante, ya que entre mayor cantidad de agua libre, es decir, entre mayor sea el valor de actividad de agua de un alimento, es más susceptible al ataque microbiano, ya que los microorganismos requieren del agua tanto como medio de transporte como un medio que permita la nutrición de estos mismos. Clasificación de los alimentos. Los alimentos se clasifican según su funcionalidad, según su alterabilidad, por ser una clasificación legal, y según su composición química. Según su funcionalidad se clasifican en reparadores, como lo son las proteínas, tejidos, sistemas hormonales, enzimáticos, etc. Cuando hablamos de reparadores nos referimos a todos aquellos alimentos que, como dice su nombre, reparan o sirven, digamos que su función está en cuanto a la reparación de tejido celular, a la reparación de estructura celular. Cuando hablamos de energéticos, como su nombre lo dice, se refiere a aquellos alimentos calóricos que nos sirven como fuente de energías, es decir, carbohidratos y grasas como tal. Y reguladores, nos referimos a aquellos alimentos que poseen ciertas funciones específicas en el cuerpo humano, como lo son las vitaminas, minerales, ciertas coenzimas y cofactores. Clasificación de los alimentos según su alterabilidad. Estos se clasifican en no perecederos o muy poco perecederos. Hay que tener en cuenta que los alimentos siempre poseen una vida útil, ya sean de años, meses, días, siempre poseen una vida útil, siempre son susceptibles al ataque microbiano. En este caso, los no perecederos o muy poco perecederos, digamos que son alimentos que pueden estar almacenados por años, como lo son el azúcar, las harinas, los granos. Es aquellos alimentos que poseen una baja actividad de agua, es decir, que poseen una baja cantidad de agua libre y por ende son alimentos que no son muy húmedos, son alimentos que son por lo general secos. Semiperecederos se refiere más que todo a aquellos alimentos que poseen una actividad de agua intermedia, que digamos que no son ni muy húmedos, ¿verdad? Ni tampoco son muy secos, pero son aquellos alimentos que pueden durar, digamos que de semanas a meses, a diferencia de los perecederos que pueden durar hasta varios años. En este caso, semiperecederos, un ejemplo son los frutos secos, las nueces y los tubérculos. Perecederos son aquellos alimentos que pueden durar de días a semanas. En estos alimentos son aquellos que poseen una actividad de agua muy alta, por lo general son alimentos muy húmedos y que requieren de
métodos especiales de conservación, ya sean físicos o químicos, como son las carnes, la leche, los huevos, pescados, frutas frescas y hortalizas de hojas. Clasificación legal de los alimentos. En este tenemos lo que son fundamental, son aquellos alimentos que poseen una relación alimenticia diaria, es decir, un alimento común y corriente. Perecederos se refiere más que todo a aquellos alimentos que son muy perecederos, que exigen condiciones especiales de conservación, como hablamos anteriormente. Son aquellos que poseen una humedad alta, una alta actividad de agua, y más que todo son las carnes, leche, huevos, entre otros. Impropio. No forma parte de los hábitos, aunque tengan cierto valor nutritivo. Más que todo se refiere a aquellos frutos inmaduros, ¿verdad? Que uno puede consumir fruta, digamos que inmadura, o teóricamente hablando es una madurez fisiológica, pero se le conoce como inmaduro. Tú puedes consumir una fruta inmadura, pero no te va a ocasionar daño alguno. Sin embargo, no es propio, digamos, ese consumo como tal, sino que su consumo propio es consumir una fruta madura, por lo general. Adulterado es aquel alimento que por la mano del hombre ha adicionado o sustraído ciertas sustancias que afectan su composición, peso, volumen, entre otras variables. Es un alimento fraudulento. Por ejemplo, supongamos que es muy común, por ejemplo, si usted va a consumir una leche, por ejemplo, comprar una leche completa de vaca, leche líquida completa de vaca, y resulta que le dan una leche descremada. Digamos que ese alimento está adulterado, ¿verdad? Porque sustrayeron la grasa, sustrayeron un componente de él. Usted pensaba que era leche completa, pero no, resulta que es completa, es una leche descremada, está adulterada, está falsificada, es un fraude. Falsificado. Es alimento que está rotulado para simular otro. Es una composición irreal. Supongamos que usted adquiere una mortadela que dice mortadela de pollo, pero utilizan como macroingrediente carne de res y no carne de pollo. Es decir, la etiqueta dice algo que es totalmente falso. Esta es una rotulación irreal. Alterado. Son aquellos alimentos que poseen una variación organoléptica, física, química, pero en este caso es debido a la actividad de ciertas bacterias, mohos o levaduras. Hay que aclarar dos cosas muy importantes. Hay una diferencia entre alterado y otra entre adulterado. Cuando nos referimos a alterado, es que el alimento ha variado debido a la actividad de microorganismos. En cambio, cuando es adulterado, el alimento ha variado debido a la actividad o a la mano del hombre. Contaminado. Se refiere a aquel alimento que es atacado con microorganismos patógenos. La diferencia entre alterado y contaminado es que contaminado, digamos que es atacado por microorganismos que causan enfermedades. En cambio, alterado son microorganismos que no causan enfermedades. Tú te puedes consumir un alimento que está alterado y no te va a ocasionar enfermedad alguna. En cambio, si consumes un alimento contaminado, sí. Y nocivo es que su consumo frecuente resulta en peligro para la salud a mediano o largo plazo. Clasificación de los alimentos según su composición química. Carbohidratos. Son aquellos alimentos que son ricos en azúcares y o almidones. Más que todos, son aquellos alimentos que se componen de enlaces o cadenas largas de glucosa. Y debido a la cantidad, a la conformación y la cantidad de monómeros de glucosa en el alimento, se pueden dividir en monosacáridos y sacáridos, que por lo generalmente son de sabor dulce, o oligosacáridos y polisacáridos, que van en un sabor más neutro. Proteicos. Son aquellos que son ricos tanto en proteínas como aminoácidos o péptidos. Tanto puede ser de origen animal o vegetal, como tenemos la soya, las carnes, incluso las leguminosas, entre otros tipos de alimentos. Y lipídicos se dividen en dos, en aceites y grasas. Aceites son aquellos lípidos
que por lo general son de origen vegetal y se encuentran en estado líquido. Y las grasas son aquellos líquidos que se encuentran en estado sólido y por lo general son de origen animal.